Hola Robert, ¿cómo estás? Acá en CDMX está como medio nublado, amaneció un poco frío y creo que va a estar así toda la semana. Allí en Puebla, ¿cómo está el clima? Frío. Me dijo tu mamá que hay veces que está como caluroso, ¿no? Pero bueno, espero ni estés muriendo de frío ni muriendo de calor. El día de hoy la historia se llama Ausencias. Y lo que pensaba hacer es dividirla porque está como con diferentes capítulos y en total estaba yo viendo que son 12 capítulos. Entonces, dependiendo de lo largo de cada uno de ellos, voy a ver si lo divido en 2 o 3 capítulos por día, ¿va? Pero para que lo tengas en mente, que va a llevar un poco de secuencia esta semana, ¿va? Bueno, se llama Ausencias. Capítulo 1. Obedeciendo a una nostalgia que era casi una costumbre, Fabián abrió su billetera y extrajo con cuidado el papel, ya amarillento, doblado en 4. Era la última esquela de Juliana, escrita 5 años atrás. Fabianzuelo, qué bien lo pasamos ayer. No quiero pedirle más recompensas a la vida. Así ya está bien. ¿Para qué más? Creo que nunca antes me había sentido tan a gusto contigo y conmigo, con tu cuerpo y con mi cuerpo. Ahora tengo que irme, qué lástima, pero apenas será por una semana. Ya te estoy echando de menos, ya quisiera tenerte y que me tuvieras. Ojalá que nos dure esta necesidad del otro. Y nada más. No te mando besos de papel porque no pueden competir con los verdaderos. Solo de evocarlos me estremezco. Hasta el sábado, Juliana. Con el papel aún desdoblado en la mano, Fabián miró por la ventanilla. El autobús atravesaba una campiña levemente ondulada, con trigales a ambos lados de la carretera. Pero él miraba sin ver. Fabianzuelo, Fabianzuelo. Así le había puesto ella porque, decía, la había pescado y bien pescado, y por fortuna no la soltaba. Tenía razón, aquella jornada había sido como un milagro. Nunca había imaginado tanta compenetración, tanta angustiosa felicidad. Angustiosa porque él siempre había intuido que sería a término. Ojalá que nos dure, había escrito ella, pero no duró. Juliana se había esfumado. Él la buscó, al principio con desconcierto, después con desesperación, luego con paciencia, con rigor, siempre con tristeza. Sabía que también la familia la había buscado con tenacidad, pero habían sido tiempos duros para cualquier búsqueda. Todos ignoraban, y los que acaso sabían no vacilaban en mentir. Mentían que ignoraban, pero nunca ignoraban que mentían. Para Fabián, la imagen de Juliana ocupaba todo su aforo de añoranzas. Una añoranza que él sentía en su boca, en sus ojos, en sus manos, en sus piernas, en su sexo. Juliana no era la ausente, sino la ausencia. Capítulo 2. ¿Cuánto hacía que Fabián Alves no pisaba los adoquines de San Jorge? Tenía la impresión de que no solo sus pies, sino también sus zapatos echaban de menos el asfalto de la capital. Sin embargo, aquella tranquilidad casi abusiva le venía bien, como si solo ahora se enterara de que durante años había sentido nostalgia de esta calma. Las calles arboladas eran un marco adecuado para el paso cansino de la gente. Hasta los pájaros aportaban su ritmo de verano. Iban de árbol en árbol, sin armar alboroto, planeando con las alas inertes, o volaban con una alternancia perezosa, como si fueran pájaros de sueño, pero no eran de sueño, solo que no estaban pendientes de las alarmas y los semáforos de la metrópoli. Las casas y las casitas eran modestas, pero recién pintadas de un blanco sin brillo, un fondo más o menos adecuado para las ventanas, y persianas verdes. Eran las 7 de la tarde, y entre los árboles asomaba el río. La pensión Brescia aún sobrevivía, pobre, decorosa y limpia. Le dieron una habitación amplia,
Había una cama con barrotes de bronce bien pulidos, una mesa de pino nudoso, 2 sillas y un ropero con las hojas algo descontratadas, y los estantes con un pasado de polillas. Depositó la valija sobre la mesa, pero ni siquiera la abrió. Se quitó el saco, el cinturón y los zapatos, y se tendió a la cama, que chirrió, quejosa. En el techo había una mancha oscura, una suerte de círculo con flecos. Se puso los lentes para ver de qué color era el esperpento. La mancha era marrón. Mirándola y mirándola. Se divirtió pensando, pico de la mirándola. Se quedó dormido. Durante todo este tiempo, malquerida Soledad, soñar con Juliana había sido un premio para él. Raras veces lo había merecido. Pero esta vez soñó con ella. La divisó desde lejos. Estaba sentada en un banco de la plaza. No en San Jorge, sino en Cabañas. Tenía una blusa roja y una pollera clara. Ella lo saludó alzando un brazo, y él decidió acercarse. Pero a medida que avanzaba, el banco se iba alejando, y Juliana con el banco. Al principio, el sol le daba en la cara, pero, gracias a aquel desplazamiento, Juliana y el banco fueron entrando en la zona de sombra. Fabián tuvo que correr para alcanzarlos, y cuando al fin estuvo junto a ella, le tendió la mano y pudo librarla de aquella alineación. Esto más que un tío vivo parece un tío bobo, dijo él, y ella sonrió. Le pasó un brazo por la cintura, todavía sin besarla, y le preguntó cuándo pensaba volver. Ella sonrió, cautivada y cautivante, pero en el preciso instante en el que iba a hablar, él despertó. Capítulo 3. A la mañana siguiente, después del desayuno, café con leche, tostadas y mermelada de durazno, salió a reconocer, casi a recuperar el pueblo. En las acacias y los paraísos de la plaza se notaba el tiempo transcurrido, como si hubieran entrado en la tercera edad. El frente de la iglesia estaba descarado, pero aún así infundía respeto. 4 o 5 chicos movían una pelota, se lanzaban con precoz elegancia, y con la visible convicción de que les esperaba un futuro de estrellas. Fabián cruzó la plaza en diagonal y tomó por la calle Dragones. Sabía lo que buscaba. Frente al número 12A se detuvo. Nunca se había explicado el agregado de la A, pues no había ningún 12 a secas. Una de las persianas estaba cerrada, la otra no. Pero la acera de enfrente pasaron 2 parejas y un señor con bastón. Todos lo miraron con curiosidad, que suele provocar un rostro anónimo. Por fin decidió empuñar el pasado, llamador de bronce, y los golpes sonaron en la calle Domingo como 2 martillazos. Las verdes persianas del 25 y el 28A, tampoco había un 28 a secas, movieron sus pestañas. Por fin, después de un rato, la puerta se abrió. Apareció una muchacha, bien parecida, con una túnica blanca. Al principio lo miró con reprobación, luego sonrió. Él dijo, buenos días, y preguntó si allí vivía o había vivido Juliana Rizzo. Sí, pero hace mucho. ¿Sos su hermano? Sí. ¿Carmela? Sí. ¿Y vos quién sos? Fabián. Ah, el novio. Al menos eso fui en un tiempo, antes de que Juliana se esfumara. Carmela pareció vacilar. Le dedicó una nueva mirada de evaluación. ¿Querés pasar? Si no molesto. Capítulo 4. El patio interior era acogedor y luminoso. Una pared, casi totalmente cubierta por una enredadera, invasora y compacta, atenuaba la sensación de bochorno. Con un gesto, la muchacha le sugirió que se quitara el saco y él obedeció. Ella quedó a la espera y él preguntó si tenía alguna noticia de Juliana. Ninguna. Hace 5 años que dejó de escribirme. Nunca más supe de ella. Ahora ya no lloro, pero lloré mucho. No solo era mi hermana, también era mi amiga, mi compañera, mi confidente. ¿Y a qué atribuís ese silencio? A que la desaparecieron, como a tantos. ¿Acaso no sabes que la democracia no llegó a los cementerios? Solo los vencedores tienen tumbas. ¿Y tus padres? Ellos no lucharon y por tanto no fueron vencedores, pero al menos tienen tumbas. El viejo murió hace 3 años,
Mamá, el año pasado. ¿Viví sola? No, vivo con mi tío y con mi hermano, pero solo vienen los fines de semana. Los dos trabajan en el campo. ¿Y no has pensado en irte a Montevideo? ¿Qué voy a hacer allá? Además, no puedo irme yo también, como Juliana, y dejarlos a ellos, que son lo único que me queda. Por un momento, Fabián se quedó sin tema, pero ella preguntó, ¿y vos? ¿Por qué nunca viniste por acá? Es demasiado largo de contar, y tampoco estoy muy seguro de que quiera contarlo. Ella echó su cabeza hacia atrás, como si la hubieran agredido. Fabián trató de tender un puente mínimo, todavía frágil. ¿Querés que te invite a almorzar? Si mal no recuerdo, había en la plaza una fonda donde se comía bien. Carmela se tomó un minuto para considerar la oferta. No, mejor no. Capítulo 5. A las 11 de la mañana el sol picaba, con el saco en el brazo. Fabián se fue acercando al río. Cuando por fin llegó, se tendió en el césped, entre dos pinos todavía vigorosos. Este río, que casi no corría, tenía sin embargo su hechizo, tal vez porque había aspirado a ser un lago y no lo era. Solo se lo veía moverse en la orilla, donde de vez en cuando venía al merer la escasa arena. La relación con Juliana se había consolidado en Montevideo, pero en las pocas veces se venían a San Jorge. Le gustaba compartir sus silencios con el silencio del río. Allí no se besaban, ni siquiera se abrazaban, tan solo se miraban, pero eran miradas que sobrellevaban una hondura que no tenía cabida en la ciudad grande. Solo le sucedía eso junto al río. Los trepidares, las frenadas y bocinas de la carretera se burlaban un poco de esa calma antigua, pero estaban demasiado lejos como para desvirtuarla. Ahora Fabián, callado por la nostalgia, registraba la ausencia de aquel silencio contiguo, de aquella mirada que penetraba en la suya y viceversa. Durante los 3 años que precedieron al mutis de Juliana, no había habido espacio ni pretextos para la infidelidad. La historia de sus sentimientos había estado como empotrada en la congoja social de esos años, y lo había limpiado de cualquier frivolidad a la hora de pensar en sí mismos. Después de todo, pensaba Fabián, la asunción de la tristeza no es tan negativa como parece. Hay una alegría extraña en saber que aún podemos estar tristes. Significa, entre otras cosas, que no estamos perdidos. A veces, recordaba Fabián, nuestro abrazo tan estrecho incluía desolación, no por nosotros, sino por los otros. Y hasta el orgasmo podía convertirse increíblemente en una estación de duelo. Por suerte, lo mejorcito le daba pena, siempre arrastra consigo algo de amor. Mientras tanto el río, obstinado en no fluir, en exhibirse casi inmóvil, era una versión nueva de aquel silencio viejo. Fabián se sintió en paz, pero una paz dolorosa, pródiga de enigmas, desprolija. Se miró las manos con un poco de lástima y otro poco de condescendencia. Le amargaba y a la vez le asombraba que las suyas fueran manos que no tocaban, no palpaban, no acariciaban. Manos solitarias, abandonadas, viudas. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Sí me está gustando mucho, como que hay como mucha nostalgia, ¿no? Fabián extraña mucho a Juliana y no sabemos por qué se fue. Mañana vamos a seguir leyéndolo y quiero compartirte algo muy padrísimo. Fíjate que me estaba dando cuenta que mira, ya casi llevamos la mitad del libro. Está bien padre, ¿no? Hemos avanzado muchísimo. Bueno, pues hasta aquí te dejo el día de hoy. Descansa, Robert. Espero tengas un lindo sueño. Trata de tener tu mente tranquila, en paz. Y bueno, hasta aquí es todo por hoy. Te mando un beso grandote y un abrazo muy grande también. Bye, bye.